40 minutos, 9 de la mañana, 40 minutos, amigos de la sintonía, a través de este dial 91.7. Queremos dar a conocer los nexos telefónicos, el 089-313-775 y también habilitada la línea convencional, el 278-2288. A esta hora vamos a dar la bienvenida a invitados que están en los estudios de Antena 3. Claro que sí, le vamos a dar la cordial bienvenida al abogado Arturo Clery, quien es el asesor jurídico de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Con él vamos a dialogar el tema de la judicialización de la educación superior. Efectivamente, vamos a dar la cordial bienvenida y los buenos días al abogado Arturo Clery, asesor jurídico de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Un tema bastante delicado que consideramos necesario analizar precisamente con él, una persona pegada a la ley y que está al interior de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, para dar a conocer sobre este tipo de procesos que al interior de la misma se están efectuando. Bienvenido, gusto tenerlo en el estudio. Muchas gracias, licenciada. Sería interesante en todo caso, ya vamos entrando en materia. Justamente tuvimos la oportunidad de observar en este programa televisivo que sostiene la UPCE, denominado UPCE Visión, donde se daban a conocer sobre documentos falsificados de estudiantes que pretenden ingresar a la UPCE. ¿Si sería la situación o cómo es el tema en particular, mi abogado? Sí, correcto. Mire, la judicialización de la educación superior es un tema que en este momento tiene preocupado a todo el Sistema Nacional de Educación en el Ecuador. Sucede que los jueces, ignorantes de esta materia, mediante la justicia ordinaria y sus decisiones, están tomando decisiones que están afectando directamente a los procesos académicos y administrativos de la universidad. Procesos que son guiados, que son regentados por la Ley Orgánica de Educación Superior y la Constitución, como la ley primaria, la ley, la Carta Magna. Sucede que estudiantes que quieren matricularse con documentos falsificados, estudiantes que no asisten a clases y que quieren pasar de año, estudiantes que han egresado en una fecha y luego quieren graduarse 2, 3, 4 años posterior, estudiantes que han perdido el año 1, 2, 3 veces y siguen demandando la gratuidad de la educación. Entonces son varios casos, es un abanico realmente donde los jueces han comenzado a intervenir sobre pretexto de que se está conculcando el derecho a la educación, pero que en realidad lo que se está haciendo es más bien disminuir la tan ansiada calidad y acreditación que está buscando la universidad. Abogado, cuando usted manifestaba que los jueces están siendo un poco, tal vez ignorantes en la temática educativa, en todo lo que tiene que ver en relación a la educación superior, las leyes, reglamentos y estatutos que por sí la universidad misma tiene que cumplir. Aquí usted menciona, por ejemplo, sobre decisiones. ¿En qué aspectos están perjudicando en este caso ciertos jueces en la provincia, en casos particulares que se han conocido? ¿En qué motivos? ¿Con qué motivos? Sí, correcto. Le comentaba yo el otro día con un compañero suyo que estábamos en una reunión con el Consejo de Educación Superior, cuando en ese momento llega el asesor jurídico de la Universidad, de la Escuela Politécnica del Litoral, ganando un juicio de una acción de protección donde los estudiantes querían la gratuidad en la tercera matrícula, cuando la ley dice que este elemento va ligado a la responsabilidad académica. Cuando yo estudiaba, cuando todos ustedes que nos están escuchando estudiaban, teníamos que asistir a clases, teníamos que hacer los deberes, teníamos que atender al profesor. Pues ahora tenemos estudiantes que se quedan de año 2, 3 veces, quieren decir que las clases, que la matrícula siga siendo gratuita. Tenemos estudiantes que no van a clases. Es cierto, nos podemos enfermar, una niña puede quedar embarazada, puede quedarme tubo abajo, cualquier cosa, ¿no? Pero siempre se puede, siempre hay un margen, un 15% en este caso, que el reglamento de la universidad nos permite para poder faltar. De falta. Pero en este caso, hablando del 15% de faltas, ¿cuáles están contemplados para justificarse o no existe ningún tipo de justificativo? 15% es el colchón. Ya, sí. Entonces, no importa lo que suceda, usted puede... No, pero 15%, pasando este porcentaje... Pasando este porcentaje, automáticamente se pierde el año. 15% se ha considerado, se ha discutido en el Consejo Superior Universitario, que es un porcentaje bastante amplio, que es bastante alto, que es suficiente como para que un estudiante pueda seguir estudiando sin faltar el 15%. Luego del 15% es un estudiante que, bueno, a lo mejor quiere estudiar a distancia, sábado y domingo, tendrá otras opciones, pero que la universidad, que nosotros que somos presenciales en la gran mayoría de carreras, no podemos regalarle un título. Yo he conversado con los jueces y les digo a veces, mejor póngame la sentencia, que ya lo gradúe pues, porque es un estudiante que nunca va a clases, es un estudiante que nunca presentó los documentos. Usted comenzó la entrevista diciéndome sobre un documento falso, así es.
Sucede que uno de estos fue tan osado que nos trajo documentos presuntamente falsos, pero son obviamente falsos, porque incluso las firmas, los sellos, no eran de la Autoridad de Educación Media. Yo fui a Guayaquil y investigué este caso, y nos dio un título de una institución que ni siquiera existía en Guayaquil, tenía una dirección. Yo fui a la ciudad Alborada, visité esa casa y vivía una familia, nunca había habido un colegio ahí. ¿Cómo llegó usted a ese punto? ¿Cómo pudo usted más o menos percatarse de esta situación de que presuntamente serían falsificados? Porque tuve la oportunidad de tener esos documentos en mis manos. ¿Ya? Y bueno, la experiencia, ¿no?, el olfato, algo, no les podría decir que me hizo ver que algo faltaba, algún elemento. Yo mismo voy aquí, fui a la Subsecretaría de Educación y efectivamente revisaron los documentos de este joven, de este señor, y hemos tenido como universidad hacer la respectiva denuncia en la Fiscalía por presunción de documentos públicos. Actualmente este señor tiene que responder ante la justicia ordinaria. Efectivamente, amigos, amigas de la Sintonía, estamos dialogando con el abogado Arturo Clery, asesor político de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Tema: judicialización de la educación superior. Vanessa. Abogado, muy buenos días. Yo tengo una inquietud. Usted nos habla sobre la falsificación de documentos para poder matricularse los jóvenes en la universidad. ¿Cuántos casos se han presentado aquí en la provincia, específicamente en la universidad? ¿Y cómo ustedes han logrado darse cuenta de estas situaciones, de estas anomalías? Y por supuesto, ¿cuál es el proceso correcto que deben de tomar los estudiantes? Mire, desde que hemos comenzado con este problema de la judicialización de la educación, hemos tenido un solo caso. Yo he conversado con las autoridades en Guayaquil y ellos lo que me han comentado es: envíennos la lista de todos los estudiantes que se matriculen nuevos en la universidad, de tal manera que nosotros les vamos a certificar si efectivamente son o no bachilleres. Así estamos haciendo. Por lo tanto, hay un control más estricto. Este asunto de la educación superior está cambiando. Decía yo, estamos en dolores de parto, estamos en un cambio en la nueva constitución, la nueva ley. Es un proceso doloroso. A muchos que han estado acostumbrados al relajo, a que no se cumplan los procesos, el facilismo, ¿no? Ellos son los que más están sufriendo. Pero la universidad está haciendo pasos gigantescos, unos esfuerzos increíbles para poder llevar y regularizar todos estos problemas que han habido hasta el día de hoy. Abogado, y con esto se está afectando justamente el proceso a las acreditaciones, ¿no? El cambio de categorías que recientemente pues se está logrando con la Universidad de Santa Península de Santa Elena. Sí, afecta directamente, sobre todo porque baja la calidad. Mire usted que el día sábado, la semana antepasada, el presidente de la República decía que los taxistas informales en no sé qué provincia habían colocado una acción de protección y el juez les había dicho que, como estaban conculcados sus derechos al trabajo, ellos podían seguir trabajando en sus carros particulares. ¿Y cómo reflexionaba el presidente? Decía, bueno, es mejor entonces que estos jueces pasen a ser directores de la Comisión Nacional de Tránsito. ¿Para qué tenemos la Comisión Nacional de Tránsito si ellos van a regular el tránsito en el Ecuador? Haciendo una réplica de eso, una analogía, le digo yo, bueno, mejor es que los jueces vayan a ser rectores y miembros del Consejo Superior de la UTSE, de tal manera que ellos regulen la educación y sepan cuándo sí y cuándo no debe pasar el estudiante. Los estudiantes deben cumplir su responsabilidad académica, esto es, deben matricularse en las fechas, deben pasar los exámenes preuniversitarios, deben sacar las notas mínimas de calificación, deben asistir en los porcentajes mínimos, que es el 85% requerido. Entonces, la universidad ha recibido fallos en contra, cierto es, solo 2, pero en general los jueces les explicamos, les argumentamos y bueno, esta es una lucha constante que tenemos al día a día en la universidad. Es decir, ustedes continúan con el proceso, pero ya depende de los jueces, el que le dan, por decir así, el amparo y la potestad a los estudiantes. Sí, mira, sorpréndase usted con lo siguiente. Una jueza que primero me dijo, no voy a citar textualmente, no tengo acá los papeles en este momento, de ese caso específico, me dice que se conculca el derecho de aquellos que sí han asistido. Cuando yo paso a una persona que no va a clases, ¿a quién estoy dañando el derecho? ¿Contra quién es el derecho? Pero cuando dice que le conculque el derecho a quienes han asistido, ¿se refiere que a la persona que ha planteado la demanda? Por eso, esta jueza nos da a favor de la universidad.
Porque esta jueza nos dice que al pasar un estudiante que se ha ausentado, que no ha ido a clases, ¿contra qué derecho nos vamos? Contra el derecho de aquellos que sí han asistido. Así es. Pero sorpréndase usted que esta misma jueza, luego de 15 días, nos da otro fallo diciendo exactamente lo contrario. O sea, en el mismo un caso similar, pero en otro estudiante. En otro estudiante que era compañero de aulas del primero. Estaban en el mismo curso, estaban en la misma aula, tuvieron casi el mismo porcentaje de faltas. Y en el primer caso dice, no, el derecho es contra los que se asisten, y en el segundo caso dice, no, el derecho es contra el que no asiste, pobrecito porque estuvo enfermo. Contradictorio. En ese momento apelamos, se fue a la corte, y sorpréndase ahora, mira lo que les voy a contar, el mismo caso. La corte volvió a dar a favor, pero luego en esta semana que acaba de transcurrir, me acaba de llegar un fallo de otro joven del mismo curso dándole en contra. Entonces, de las mismas personas que deben administrar la justicia, los mismos jueces, están dándonos fallos a favor y en contra del mismo tema. Abogado, nosotros le vamos a solicitar de ser factible, por favor, para indagar un poco más sobre el caso. La cuestión no solamente es abordar parte de la situación que está atravesando al interior de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. En lo personal creemos que en cierta forma afectaría el proceso de acreditación en la que se encuentra inmersa. Ahora, justamente hablando de la acreditación, este tipo de demandas planteadas por estudiantes que sabrán ellos justificar su asistencia pasado el 15% que indica la ley en la educación superior, a las cuales ellos también pueden asumir como derecho universitario como estudiante, ¿no afecta directamente este proceso? ¿Cómo se justifica en el momento que le dan el fallo a favor de estos estudiantes que tienen más del 15% de faltas? ¿Cómo se justifica al interior en este sistema? ¿Eso es interno? ¿Es sistematizado o cómo es este proceso? El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, el SNIESE, nos visita y nos pide toda la documentación, absolutamente toda de la universidad, incluyendo esta. ¿Ya? Esto no hay forma de justificar. Esto es un asunto que efectivamente nos jala para atrás. Es un asunto que va en contra de la acreditación de la universidad. La universidad está haciendo unos cambios, pero sumamente difíciles, sumamente complicados. ¿Drásticos? Drásticos. Ha dolido muchísimo, pero son necesarios. Entonces viene el Consejo de Educación Superior, el Consejo de Acreditación, Evaluación de la Educación Superior, el CEG, el CEACES, y nos dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estos estudiantes están matriculados en una fecha fuera de la que ustedes hicieron la programación? Hasta eso revisan, porque nos ordenan que nos matriculemos en fechas posteriores, los jueces, y ellos brillan, en el momento que se ven en la documentación, brillan. ¿Por qué fue matriculado en un mes posterior al que ustedes habían planificado? Hasta eso nos preguntan. ¿Por qué este estudiante no está cumpliendo con el reglamento? Todo con lujo de detalles, analizando a profundidad de lo que está sucediendo en la universidad. Es un pleno proceso de acreditación. Recordemos que estaba en clase E, y obviamente le dieron la oportunidad en todo caso, en el momento que pasó la evaluación, de continuar con este proceso y hay que procurar evitar ciertos inconvenientes. Abogado, y en este caso, sobre la situación de los jóvenes que presentan este tipo de denuncias, al momento que ya se ven prácticamente perdidos, luego de haber cumplido el 15% de las faltas, podríamos decir que no es culpa de quizás los docentes de la universidad, se les ha dado a conocer, se les dice a los estudiantes que al cumplir el 15% prácticamente es como que pierdan el año. Así es, miren, nosotros tenemos todos los reglamentos publicados por la página web, entonces ahí es público. Adicional a esto tenemos asesores académicos, una especie de inspectores que están cerca de las aulas, que conversan con los estudiantes sobre esta clase de temas. Usted me puede decir quizás, mire, 15% como que es muy poquito. Yo no lo creo, pero podría ser la opinión de alguien. Ok, cambiemos el reglamento, llevemos una reforma del Consejo Superior. Todo esto se puede mejorar si es que acaso no estuviera bien. Pero no podemos aceptar que teniendo un reglamento no se cumpla, la ley se ha hecho para cumplirse. Entonces nosotros como universidad cumplimos nuestra responsabilidad académica de enseñar al estudiante. Imagínense profesionales que no asisten a clases. ¿Qué clase de profesionales van a hacer en su vida? ¿Qué clase de no pueden ser buenos profesionales? Y luego van a decir, bueno, ¿y de dónde salieron? De la UPCE. Pero si la UPCE está en el proceso de la acreditación. Hemos tenido, por ejemplo, que este año, este es otro tema, yo no lo quería tocar, pero le decía yo que ha sido muy difícil. Hemos tenido que cambiar profesores que tienen mucha experiencia,
que son muy buenos docentes, pero que no tenían título de cuarto nivel. La ley orgánica de educación superior nos ordena que ellos deben tener por lo menos maestría. Entonces han tenido que hacerse los cambios respectivos, tener que decirle al profesor, ¿sabe qué? Vaya, gradúese, porque la mayoría, se me ocurre decir a mí, el 95% están estudiando, pero no tienen el título en mano. Y tenemos que decirle, bueno, vaya, gradúese y vuelva, porque sí lo necesitamos, la provincia lo necesita. Para nosotros es muy complicado encontrar docentes con maestrías en ciertas áreas del conocimiento. Algunos no quieren, porque la universidad quizás no cubre el mínimo que ellos quieran de pago. Ok, no podemos entender eso, cada uno es libre de buscar dónde trabajar. Entonces la universidad tiene que ir fuera de la provincia, a Guayas, a Manaví, a Azuay, a Pichincha, sacar en el periódico de docentes que quieran venir a trabajar con nosotros. Todo esto por subir, primero por cumplir la ley, pero también por ser una universidad de calidad. Abogado, justamente a eso yo iba, con respecto al tema de los docentes. Este también es uno de los indicadores dentro del proceso de la acreditación que está la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Actualmente tengo entendido, según también palabras del ingeniero Gandel, rector de esta institución, que existe un promedio del más del 90% o 65% de docentes ya de planta que ya tienen títulos de cuarto nivel. Sí, más o menos por ahí van los porcentajes, esa es la voz oficial que tendría que decir el ingeniero Gandel. En todo caso, la ley, tenemos muchos indicadores, y uno de los indicadores más importantes es precisamente el de los docentes a tiempo completo y docentes con maestría. Entonces la universidad tendrá que cumplir esto porque son mandatos legales, ni siquiera son mínimos, ni siquiera son indicadores, son mandatos legales. Luego, sobre estos porcentajes ya son indicadores. Lo que le quiero decir es que si no cumplimos estos porcentajes, nosotros seríamos una universidad que está fuera del sistema de educación superior. La universidad los va a cumplir, eso seguro. Entonces, es muy complicado encontrar esta clase de docentes. Peor, PhD, los Philosophical Doctor, el doctorado. No tenemos en la provincia. En la universidad tenemos a unos 5 o 6. Ya están por volver algunos, que la universidad hizo una apuesta muy buena cuando envió hace ya 2 años atrás a varios de sus docentes para que vayan a estudiar en el exterior. Nosotros tenemos docentes estudiando en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y actualmente se van a ir otro grupo más para que ellos vuelvan y puedan llenar esta ausencia de la plantilla docente que es ordenada por la ley. Es una situación muy complicada, mi estimado abogado Arturo Clery, puesto que la universidad pone de su parte, quizás hace fuertes inversiones también el Estado, para poder poner profesores con un nivel de preparación alto, como estamos hablando del cuarto nivel, pero también dónde está en la parte que pone el estudiante al momento que no entran a clases, llegan tardes y cumplen pues este 15% de faltas. Permítame ahora entonces hacer un llamado al estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Tenemos que cumplir con los reglamentos, tenemos que cumplir con los parámetros académicos. Yo entiendo que nada va a ser perfecto, todo es perfectible. A veces hay cursos que están molestos por 1 o 2 profesores, vamos, conversamos con ellos, conversamos con el profesor y las cosas se solucionan. Hay profesores que han sido muy estrictos, que no dejan entrar ni un minuto tarde al estudiante, y le decimos, bueno, ¿qué dice los parámetros andragógicos, por decir algo, de la educación superior? Póngase de acuerdo con el estudiante y dense un colchón de 5 minutos, 10 minutos para llegar tarde. Y se hace, llegan a acuerdos. Entonces todo es posible. La universidad, lo que puedo decir es, hemos recibido de parte de los jueces, regresando al tema principal, sentencias en contra. Pero aún así, la universidad las ha acatado. La universidad siempre acatará las sentencias que nos ordenen, en este caso la justicia ordinaria. No estamos de acuerdo, pero aún así la acatamos. En todo caso, sobre estos mismos temas, abogado, ¿se ha dialogado, se ha hecho un consenso, se ha hecho quizás alguna asamblea a nivel universidad con los estudiantes para crear conciencia al respecto, para hacerles entrever que la universidad lo que procura, además de que de por sí ya tienen ellos el pleno conocimiento que está en el proceso de acreditación, procura cumplir con los parámetros legales que les ha impuesto precisamente la institución que está supervisando la administración y que por ende se cumplan de todo las sugerencias que se hicieron en la primera evaluación? Se está hablando con los estudiantes para hacer entender y a su vez, ¿por qué no valga la referencia de los casos que han salido fallos en contra y a favor de la universidad también sobre el asunto del porcentaje de faltas?
Sí hemos conversado con los estudiantes respecto a la reglamentación, respecto a las faltas. La última reunión en la que estuve fue con los estudiantes de la Facultad de Educación. Yo personalmente he estado en los cursos de la mañana y de la noche de la carrera de Derecho y hemos conversado sobre el tema del 85% y el 15% de faltas y yo les he pedido que ellos sean, como estudiantes de la carrera de Derecho, los que lleven a la final un proyecto de reforma del reglamento ante el Consejo Superior. Hasta el día de hoy no lo hacen. Les he dicho, bueno, si no lo quieren hacer ustedes directamente, vayan ante sus representantes estudiantiles. Tienen 2 representantes estudiantiles en el Consejo Superior Universitario. En un órgano colegiado de 15, 2 son estudiantes. ¿Lo han hecho? No lo han hecho. Entonces, si acaso alguien pueda pensar que 15% es muy poco, bueno, quieran aumentar 20, 30, está bien. Pero por lo menos dejemos evidencia de que lo estamos intentando y que lo estamos haciendo. Si no, vamos a seguir en este problema con el asunto de las faltas. En la universidad, efectivamente, todos los años tenemos estudiantes que se han quedado por falta. Tenemos en un promedio, qué sé yo, en la carrera de Derecho teníamos 40 estudiantes que se quedaron por falta, de los cuales como 10 aproximadamente y fueron ante los jueces ordinarios y 8 jueces le dieron a favor a la universidad. Y ya le digo, un juez se contradijo y la Corte mismo, y esto fue esta semana, esto no lo dije el otro día, la Corte mismo se contradice en un fallo que acaba de llegar a la universidad. Abogado, queremos hablar un poquito más sobre este tema y le invito a una pausa por favor, tenemos que cumplir también con nuestros oficiantes, amigos, amigas de la Secretaría. Estamos dialogando con el abogado Arturo Clery, asesor jurídico de la UPCE, casos de judicialización de la Universidad Estatal Península de Santa Elena en este aspecto, caso que estamos ventilando en este momento. Claro que sí, 10 de la mañana con 2 minutos, 10 de la mañana con 2 minutos, pausa, retornamos con más información. ¿Sabes qué? Yo le voy a pedir que me ayude. Dice que me imagino no se va a acordar de todos los casos, el nombre de los estudiantes, porque sí me gustaría que analicemos nosotros acá luego. Por ejemplo, los abogados han estado inmersos en estos casos. Por ejemplo, usted mencionaba de una abogada que